Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este día que celebramos a Santo Tomás Apóstol. Y antes ya amaba a Santo Tomás, muchas veces ñaño tentado y ella lleva y decimos que somos Tomás porque en Yagüero y etc. Pero recuerden que Tomás en realidad lo que no creyó no era en Jesús, sino que en la comunidad que le estaba transmitiendo y le estaba diciendo que Jesús había resucitado. Quiere decir que alguna vez señan de hoy, entonces nañamombe upona y te dan nañambos a sapona. Si mi hijo no cree más, si mi hijo no se va a la misa, si mi hijo esto y que aquello. Entonces, ¿por qué, queridos hermanos? Y muchas veces porque ñande, verdaderamente nosotros somos Tomás, porque dañambos a sapona y como comunidad las verdades de la fe. Jaupea a Santo tomando güerovía ahí en la comunidad. Pero cuando ese joven se encuentra verdaderamente a solas con el Señor, Señor mío y Dios mío. Estamos leyendo la carta a los Efesios, capítulo 2, del 19 al 22. Ustedes ya no son extranjeros ni forasteros, sino que son ciudadanos de los santos y miembros de la familia de los santos y miembros de la familia de Dios. Ustedes están edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él también ustedes se van integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Qué lindo, queridos amigos. Si nosotros entendiésemos esto, en primer lugar, ñandeco y extranjero. Nosotros somos de la casa, vamos a decir así. ¿Por qué? Y porque somos cristianos y sabemos lo que el Señor nos pide. Sabemos cuál es el evangelio de Jesucristo. Por otra parte, ustedes son ciudadanos de los santos. La santidad del Kadosh quiere decir la realización y la planificación del hombre. Personas santas, y santidad quiere decir realizada, plenamente feliz. Y después dice, no se olviden que ustedes son de la familia de Dios, familia de Dios. Ser de la familia de Dios quiere decir que nosotros vivimos los principios, valores y todo lo que el Señor nos regala a nosotros para que vivamos en primer lugar y para que también demos, ofrezcamos también a los demás. Están edificados sobre el cimiento de los apóstoles. Y aquí está, queridos amigos, la palabra apóstol quiere decir el que tiene una misión específica, el que es enviado. Añandego, entonces, pues ya recibió después, si yo soy papá, si yo soy lo que sea, la cuestión de que vos estés al frente de una institución, de una familia, de una iglesia, de una nación, de un ministerio, vos sos tendota y sos entonces un apóstol. Y al mismo tiempo, porque apóstol quiere decir enviado, a vos se te envió ahí, se te puso en ese lugar para que hagas bien las cosas, para que hagas entender la honestidad, el amor, el servicio, y que hagas bien las cosas. Emopu añade lleva a quién, al hombre, a la persona. Ese pico añade la ñaceta de un ministerio, de un apostolado, porque quiere decir que a mí me dieron ese encargo para que yo levante y organice ese lugar. Jamás se vio se zeta y retirada después de no sé de cuántos años. Ishapi, de Porimba Eve, Oñemonda Pa, de Jayquaimba Eve Pa Opa. Una vergüenza, ¿verdad? No puede ser eso, queridos hermanos. Ya tengo con ambas eco años en Duana cuando el Señor nos dice: ustedes son apóstoles enviados para hacer el bien y para hacer levantar eso, justamente. Y por eso son profetas, porque el profeta es el que mira y entiende la realidad y después es capaz de solucionar. ¿Por qué? Porque ustedes son ahora la piedra angular. Porque ustedes son los alter Christi. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.